La decisión más importante. Había una vez un papá llamado Marco que trabajaba en un banco muy importante en el corazón de Santiago. No era un empleado cualquiera. Él había sido el arquitecto de algo especial y único. Había creado desde cero la división previsional del banco. Era como ser un mago de los números, pero en lugar de hacer desaparecer monedas, construía el futuro financiero de miles de personas. Cada mañana, Marco se levantaba antes del amanecer, se ponía sus trajes impecables, tomaba su café bien cargado y salía rumbo a esa torre de cristal, donde los números bailaban en pantallas gigantes y las decisiones podían cambiar la vida de familias enteras. Su oficina quedaba en el piso 18, con una vista espectacular de la cordillera, y su escritorio siempre estaba perfectamente ordenado. Calculadora científica a la derecha, informes apilados por orden de importancia y una foto pequeñita que lo hacía sonreír cada vez que la miraba. En esa foto estaba lo más importante de su vida. Una pequeñita de 4 años llamada Tamara, con rizos rebeldes que nunca se dejaban peinar y unos ojos tan brillantes que parecían 2 estrellitas traviesas. Tammy, como la llamaba cariñosamente, era su razón de ser, su motor, su alegría más grande. Todas las tardes, sin falta, Marco salía corriendo del banco. No importaba si había reuniones pendientes o si los números no cuadraban perfectamente. A las 6 en punto, él guardaba todo, se aflojaba la corbata y manejaba a toda velocidad hacia su casa porque sabía que una pequeñita lo esperaba pegada a la ventana, contando los autos que pasaban hasta que apareciera el suyo. ¡Papá! ¡Papá llegó!, gritaba Tammy desde adentro y salía corriendo con los brazos abiertos como si fuera un avión pequeñito buscando su pista de aterrizaje. Marco la levantaba en el aire, la hacía girar 3 veces, siempre 3, porque esa era la tradición, y después venía el abrazo más fuerte del mundo. Pero un día de febrero, cuando los jacarandás estaban florecidos y Santiago se veía morado desde las montañas, la vida decidió cambiarles todo el guión. De un momento para otro, como cuando se corta la luz en toda la ciudad, Marco y su pequeña Tammy se quedaron solos, completamente solos. Marco se quedó sentado esa noche en su oficina vacía, después de que todos se habían ido a casa. Las luces de Santiago parpadeaban allá abajo como lucecitas de Navidad, pero él solo podía pensar en una cosa: su pequeña dormida en casa, sin saber que de ahora en adelante todo sería diferente. Por primera vez en su exitosa carrera profesional, Marco no sabía qué hacer. Él, que resolvía problemas millonarios todos los días, que podía predecir el comportamiento de los mercados, que había construido un imperio previsional desde cero, se sentía como un niño perdido en el supermercado. Tenía frente a él 2 caminos que se extendían como 2 carreteras completamente diferentes. El primer camino era dorado, brillante, lleno de promesas económicas. Podía seguir trabajando en el banco, incluso dedicar más horas para crecer profesionalmente. Contrataría a alguien para que cuidara a Tammy todo el día, le daría todos los lujos que el dinero pudiera comprar, la inscribiría en los mejores colegios, en las mejores actividades extraprogramáticas. Económicamente estarían más que bien, muy bien, excelente. El segundo camino se veía más pedregoso, más incierto. Significaba renunciar a gran parte de su carrera, quedarse en casa, estar cerca de su hija, criarla él mismo con ayuda de alguien para las labores domésticas, pero como él mismo se lo decía textualmente, sin filtros, estarían más cagados de plata. Marco cerró los ojos y respiró profundo. En su mente aparecieron las imágenes más importantes. Su pequeña Tammy, cuando era un bebé diminuto que cabía en sus brazos, cuando dijo «papá» por primera vez, cuando se subió al columpio grande del parque por primera vez y gritó «¡Mírame!», con una mezcla de terror y emoción. Pero también aparecieron las imágenes más difíciles. Tammy había perdido a su mamá biológica cuando era apenas una guagüita que no entendía nada del mundo. Después, la vida le había quitado también a su mamá adoptiva, la mujer que había llegado a querer como a su propia madre. 2 pérdidas,
murmuró Marco, y sintió como si le apretaran el pecho con una banda elástica. Dos pérdidas enormes para una personita tan pequeña. Y ahí, en esa oficina silenciosa, con la ciudad brillando allá abajo, Marco tuvo la revelación más clara de su vida. No fue algo que calculó con su cerebro lleno de fórmulas financieras. Fue algo que sintió en lo más profundo de su corazón, como cuando sabes que va a llover, aunque no haya ni una nube en el cielo. No voy a hacer otra pérdida en su vida, se dijo en voz alta, y su propia voz lo sorprendió por lo firme que sonaba. No voy a ser el papá fantasma que siempre está trabajando, que llega cuando ella ya está durmiendo, que no tiene tiempo para las preguntas importantes como ¿por qué el cielo es azul? O ¿dónde van las estrellas cuando sale el sol? Marco se paró de su silla, caminó hacia la ventana y tomó la decisión más importante de toda su vida. No fue una decisión de Excel con pros y contras en columnas ordenadas. Fue una decisión del alma, tan natural como respirar. Optó por la segunda alternativa, quedarse cerca de Tamara, criarla, cuidarla, protegerla, estar ahí para cada momento importante y también para todos los momentos que parecían pequeños, pero que en realidad eran enormes. Porque Marco entendió algo que muchos adultos tardan décadas en descubrir, que su hija había perdido suficiente. Había perdido a su mamá biológica, había perdido a su mamá adoptiva, y él no iba a permitir que perdiera también a un papá presente. Desde ese día en adelante, Marco se convirtió en el guardián número uno de algo más valioso que todos los tesoros del banco, la felicidad de su hija. Siempre, pero siempre, lo tuvo clarísimo. Cuando la gente le preguntaba qué quería para Tammy, él respondía sin dudar ni un segundo. Yo quiero que la Tamara sea feliz en la vida. No me importa si llega a ser una gran señora rimbombante, con título universitario y casa en Las Condes, o si es la más humilde de las personas que pisa esta tierra. Mientras sea feliz, eso es lo único que me importa. Su felicidad se volvió más importante que cualquier nota del colegio, más importante que si ganaba o perdía en los deportes, más importante que cualquier logro académico o reconocimiento social. La sonrisa de Tammy era su medidor de éxito, su termómetro de si estaba haciendo las cosas bien. Marco había aprendido también algo fundamental sobre ser padre, que criar a una hija no era solo darle comida, techo y educación. Era enseñarle que merecía ser feliz, que su opinión importaba, que podía soñar en grande sin importar de dónde venía. Durante los primeros años, después de tomar esa decisión, Marco se convirtió en un experto en el arte de ser papá y mamá a la vez. Aprendió a hacer coletas, aunque le quedaran un poquito chuecas, a cocinar, aunque quemara las tostadas de vez en cuando, a ser el público más entusiasta de las obras de teatro del jardín y a responder preguntas imposibles como ¿por qué los peces no se ahogan en el agua? Cada noche, después de acostar a Tammy, Marco se sentaba en su sillón favorito y miraba hacia la habitación de su hija. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta, especialmente cuando las cuentas apretaban o cuando veía a sus antiguos colegas ascender en el banco. Pero entonces escuchaba la risita de Tammy desde su cuarto, inventando historias para sus muñecas. O la veía llegar corriendo del jardín gritando, «Papá, papá, aprendí una canción nueva». Y todas las dudas se desvanecían como humo en el viento. Los años pasaron volando, como pasan siempre cuando uno está ocupado viviendo la vida en lugar de solo trabajando. Tammy creció, se hizo más independiente, empezó a tener sus propios gustos y opiniones. Marco la vio convertirse en una jovencita segura de sí misma, capaz de tomar decisiones y de pararse firme cuando algo no le parecía justo. Esa seguridad no la habría tenido si hubiera crecido sintiendo que no era prioridad para nadie, pensaba Marco con satisfacción. Cuando Tammy se hizo adulta y encontró su propio camino y su propia pareja, Marco sintió esa mezcla de orgullo y nostalgia que sienten todos los padres cuando ven que ya no los necesitan tanto como antes. Pero también sintió una paz profunda, porque sabía que había cumplido su misión más importante. A veces la vida les jugaba bromas pesadas.
Se quedaban sin auto. Las cuentas apretaban. Las preocupaciones tocaban la puerta como vendedores insistentes. Pero cuando eso pasaba, era como si tuvieran un poder secreto, un cordón invisible que ni la distancia ni el tiempo podían cortar. Inmediatamente se buscaban el uno al otro. «Papá, ¿estás bien?», le escribía Tammy por WhatsApp, con esos emojis chistosos que siempre usaba. «Y hija, ¿necesitas algo?», le respondía Marco, aunque estuviera en medio de una reunión importante. Y así, sin necesidad de hablar mucho por teléfono, porque a Tammy nunca le gustó mucho hablar por teléfono, pero con mensajitos llenos de amor y emojis graciosos, los dos sabían algo muy importante. Tenían un amor incondicional, de esos que duran para toda la vida. Una vez decidieron embarcarse en una gran aventura, recorrer el sur de Chile juntos. «Vamos a llegar hasta Chiloé», dijeron emocionados, haciendo planes detallados y empacando snacks como si fueran a explorar la Antártida. Pero la vida les tenía preparada una sorpresa divertida. Solo llegaron hasta Puerto Montt, pero ¿qué aventura tuvieron? Se rieron tanto que casi se quedan sin aire. Marco contaba chistes tan malos que Tammy se reía de lo malo que eran. Ella hacía caras tan chistosas que él lloraba de la risa. «No llegamos a Chiloé», dijeron al final mientras compartían un completo en Puerto Montt, «pero llegamos a la felicidad». Y así un hombre que había construido el futuro económico de miles de familias, descubrió que había construido algo infinitamente más valioso. Un hogar lleno de amor donde una pequeñita había podido crecer sabiendo que era lo más importante del mundo para alguien. Marco había aprendido la lección más grande de todas: que el dinero se puede ganar y perder, que los trabajos van y vienen, que los éxitos profesionales son como fuegos artificiales que brillan hermoso, pero se apagan rápido. Pero el amor incondicional, ese amor que decide quedarse sin importar las consecuencias, ese es el único tesoro que nunca se devalúa. Porque cuando un papá toma la decisión de poner a su hija primero, no está perdiendo nada, está ganándolo todo. Y cuando la gente les pregunta cuál fue el regalo más hermoso que se han dado el uno al otro, los dos sonríen y responden al mismo tiempo: el habernos encontrado y el habernos quedado juntos. Y colorín colorado, esta decisión no ha terminado de dar frutos, porque cada día que Marco y Tammy pasan juntos, cada mensaje de WhatsApp, con emojis chistosos, cada aventura trunca que se convierte en la aventura perfecta, es una confirmación de que Marco tomó la decisión correcta. La decisión del corazón. Porque las mejores inversiones de la vida no se miden en pesos, se miden en abrazos. Y los mejores legados no se dejan en testamentos, se construyen día a día con amor incondicional. Una historia real de amor incondicional, donde un papá eligió la riqueza más grande, estar presente en la vida de su hija, y donde una hija aprendió que merece ser la prioridad de alguien para siempre.